La última vez que hablé de un tema relacionado a Arturo fue hace más de un año. En esos momentos, la historia original aún estaba publicada en el canal y los planes para los relanzamientos parecían más un sueño lejano y hasta imposible que una posible realidad. Pero ahora, un año después, todo ello ha cambiado y ahora mismo somos testigos de un renacimiento masivo de esta saga en todo su esplendor. Con cada detalle habido siendo cambiado y con un esfuerzo y compromiso extenuante de mi parte para mejorar lo que hasta hace no mucho, se consideraba algo perdido, aburrido, sin gracia y hasta mediocre. Y como no podía ser, he venido aquí mismo a hablar sobre los reboots de la saga. Para dar fundamentos y justificaciones del por qué logré casi lo imposible. Convertir a la saga de Arturo en una joya de las audioseries. Así que sin más, comencemos con el vídeo. Partiendo de las pésimas tramas escuchadas en la historia original, la saga de Arturo tiene su mejor momento en estos reboots, implementando historias más centradas en el suspenso, misterio, horror y hasta terror. Si recordamos, en la historia original de la Escuela del Diablo, hay un largo y lento proceso para comenzar a mostrarnos los problemas principales de la historia, centrándose más en temas amorosos genéricos y casi forzados, recurriendo a un incómodo sentido de Arturo desenvolverse como un protagonista de anime y de escritor amateur, que a su vez, recae en un cliché absurdo del protagonista perfecto derivado del gran viaje del héroe. Guapo, con dinero, inteligente, que juega el deporte popular de la escuela a la perfección, popular, el centro de atención a donde va. Los momentos donde se presentan los problemas, suelen ser poco reales pero muy convenientes para la escena poder funcionar al plantearnos justo el lugar perfecto, pero muy de guión para que tales cosas ocurran. Mágicamente, o solo porque sí, estas cosas llegan a ocurrir para hacer funcionar un momento o una idea bastante rebuscada. Los reboots mejoraron cualquier aspecto de la saga, cualquier contradicción y cualquier problema generado por culpa de la ineficiencia del escritor y de sus propios oyentes fanáticos y admiradores de estos errores incluso para con algo que les gusta escuchar. Ahora no tenemos tramas plagiadas por completo de otras historias, películas o series, sino historias más originales con ideas propias que involucraron tiempo de pensamiento y desarrollo, y que no ocupan seguir los temas y o ideas de historias ajenas para poder funcionar y sobrellevar su larga duración, incluida su propia trama. Si bien es cierto que aún se mantiene la base original de dichas historias, principalmente las ideas principales como los problemas, los personajes y ciertas escenas, desde el reboot de la monja hasta secuelas, podemos ver que apenas si han llegado a usarse otras ideas que no sean las de la misma historia y las salidas por mí pensando tramas originales, tantas como sean posibles. También somos testigos de una narración diferente a la monótona y lenta que tiene la original, cosa que hace más sencillo digerir los vídeos sin necesidad de perder tantos minutos especificando una y otra vez cualquier acción. Esto ha causado un poco de polémica en este fandom, pues hay quienes piensan que sin estos plagios, la historia no termina de ser buena y no estar a la par de la original. Ya sean plagios, amor o cualquier otra cosa estúpida. Lo cual, continúa dándome la razón del vídeo anterior al decir que sin estos plagios, la historia de Arturo solo sería un montón de situaciones ridículas de amor con clichés de películas basadas en décadas pasadas, que no terminarían llevando a básicamente nada aún durasen el doble e intentase darse seriedad o una trama especial y más directa. Solo habría un sinfín de actuaciones aburridas, monótonas y absurdas. Los reboots emplean un ambiente oscuro, maduro y que va más acorde con las edades de 16 años, y no con simples niños de 12 como en las originales, cosa que le da un grado más alto de credibilidad a la historia al hacer más lógicas las decisiones de los protagonistas y sobre todo, más reales. Dejando muy atrás a esos personajes invencibles que se aventuran a sus desafíos sabiendo absolutamente nada del peligro y sabiendo que vencerán porque tienen el guión de su lado. Además de desecharse de muchos momentos sumamente fantasiosos y que emplean un poder de guión enorme, como el hecho de simples niños desnutridos y débiles tomar una fábrica llena de hombres armados, usando solo el poder de la amistad para salir vivos de ahí, y una que otra ayudadita del escritor. O que un niño de solo 14 años haya podido matar de la nada a una criatura mitológica, que como si fuera poco, era un semidios también.
Ahora, si bien Arturo y sus amigos tienen 16 y 18 años en los rebots, los momentos de peligro siguen siendo más acordes a su edad, más reales y menos fantasiosos. Ahora, cada caída, cada golpe y demás afecta al personaje y sus acciones. Pese a ser ligeramente más maduros que en la historia original, continúan siendo niños inexpertos y hasta estúpidos por su inmadurez mental. No es solo una razón de haber construido escenarios de peligro más lógicos, reales y adecuados para ellos, sino que también porque todo lo ocurrido en las historias originales son conveniencias argumentativas del propio escritor para presentar sus escenas de acción, como el hecho de una fábrica tener la opción de autodestruirse solo porque sí, o que de la nada, un viejo agrio forje una espada milenaria con el poder de matar a un semidios. Y la que más pena ajena da, que niños lleguen a pelear mano a mano con fuerzas especiales, y en cierto punto, hasta dirigirlas, teniendo nada de conocimiento en el ámbito militar. Solo simples juegos de airsoft como única guía para moverse y siquiera saber cargar un arma. Ahora, las situaciones de peligro se presentan más realistas no solo para los personajes, sino para lo que podría llegar a ocurrir en el mundo real en este tipo de peligros. Leí un comentario en el rego de la Escuela del Diablo de una persona que no le parecía bien que Arturo no haya quedado como un superhéroe por haber salvado él solo a cientos de personas sin necesidad de ayuda. No es mi intención ofender ni mucho menos, y lo digo con respeto, pero este comentario realmente me pareció estúpido por pensar que algo como esto podría ocurrir en el mundo real o siquiera en una historia ligeramente realista como este reboot. Un niño de 12 años muy apenas podría tener fuerzas para levantar un arma, ¿cómo es que esperas que por su propia fuerza y astucia pueda ser más hábil y fuerte que un montón de personas armadas que en todo momento están listas para matar? Y sobre todo, tocando el tema de los rebots, ¿cómo esperas que un solo niño de 16 años sea capaz de hacerle frente a una red de trata que tiene políticos, empresarios y gente poderosa como miembros? Es simplemente cuestión de lógica. No es una historia de superhéroes ni La Rosa de Guadalupe. Es una historia que involucra una red de trata internacional, un negocio que es solicitado por gente muy poderosa y peligrosa no solo en el país, también de potencias mundiales como Estados Unidos, donde la justicia es todavía más difícil de llegar a gente de tal jerarquía. Eso de Arturo ser el único héroe y poder contra dioses y ejércitos enteros quedó en el pasado. Si ustedes como fans únicamente de Arturo desconocen mis trabajos en el canal, he de decir y recordar que yo me baso principalmente en dos puntos importantes a la hora de escribir: desarrollo y realismo. Propongo situaciones aptas y lógicas para mis personajes dependiendo de sus edades y conocimientos en cierto tema. No involucro a un niño de 12 o 16 años que no sabe usar un arma, en una guerra. En aquel pueblo, si bien Arturo llega a disparar, se nos hace mención que este realmente desconocía la manera correcta de hacerlo y que su puntería era pésima. Cosa que en la historia original se justifica diciendo que él había aprendido a disparar pistolas gracias a su padre, pero a los tiernos 14 años ya es un operador de ametralladoras de calibres pesados, de francotiradores, rifles de asalto y demás armas. Los rebots emplean entonces ese punto de equilibrio entre la realidad y la ficción. Arturo en todo momento se desarrolla como un adolescente que no sabe cómo hacerle frente a proxenetas, a semidioses y a objetos de poderes cósmicos como lo son los holders. Contrario a las historias originales, él es capacitado por terceros, expertos en dichos temas. Recibe su ayuda de otros y aprende lentamente por su propia cuenta a hacerle frente a todos esos peligros. Aún sabiendo que tiene todo por perder, pues son problemas infinitamente más grandes de lo que él podría resolver. Después de todo, Arturo no es un soldado, ni un mercenario, tampoco es un hombre poderoso. Siquiera es un adulto. Simplemente es un niño en plena época estudiantil, viviendo lejos de cualquier preocupación del mundo real. Ya no decide actuar por su propia cuenta y solo porque sí, ya no tiene el conocimiento mágico y conveniente para hacerle frente a todos los problemas de manera sencilla y sin que nadie salga herido. Ahora, Arturo es un protagonista que sangra, que siente dolor y miedo, que está expuesto a morir en todo momento al igual que el resto de los personajes principales. Aunque al llamarse saga de Arturo, sabemos que no morirá.
Pero conociendo mis ideas para con los personajes, tampoco es que esté exento de sufrir graves daños o perder alguna parte del cuerpo. Si bien las 4 primeras historias parecen realmente más un remake que un reboot, puedo considerar que secuelas sí terminar de ser uno. Y que era, de todas las historias del universo, quien más lo ocupaba urgentemente. Me parece impresionante la cantidad de gente que continúa pensando que Secuelas es una historia triste y trágica, que creen que es hasta depresiva por los temas, entre comillas, tristes y feos que pasan en ella. No, Secuelas es una historia sumamente estúpida, infantil y llena de clichés, argumentos forzados, tramas a conveniencia del protagonista y con alto grado de cringe. Sé que los gustos son subjetivos, pero realmente no puedo comprender cómo es que a la gente le parece triste y depresivo que un niño de 14 años se separe de sus amigos y termine con sus relaciones por uno y otro tema. Hablando de ello como si fuesen el propio protagonista. Es decir, ¿que acaso ninguno de ustedes ha tenido amistades que con el tiempo se fueron perdiendo? ¿Que nunca tuvieron relaciones adolescentes que duraron menos que sus propósitos de año nuevo? Realmente no sé cómo es que algo tan infantil, común y burdo puede resultarle a la gente como la historia más triste de sus vidas, ni cómo es que pueden sentirse identificados con ese Arturo solo porque su mejor amigo no les compartió unas sabritas en su recreo o la niña que les gustaba les dijo que sí pero a la mera hora se arrepintió porque supo que escuchaban historias de oscuros. Y no, amigos, tampoco es bonito ni admirable ni estético el comparar un momento de sufrimiento de sus vidas con algo tan común como una historia mal escrita. Si ustedes han sufrido algún tipo de depresión, vayan con especialistas a ayudarse y tratarse adecuadamente, no piensen ni se sientan orgullosos de tener la misma condición que Arturo podría haber tenido en esta historia, sobre todo porque es posible que ustedes hayan sufrido realmente algo grave para padecer tal cosa. No es algo de admirar tú tener depresión y sentirte Arturo ni empatizar con él. Realmente yo quería cambiar toda esa mierda de trama aburrida y cringe por algo mejor. Algo que fuese diferente, más desarrollado, mejor elaborado y con más esfuerzo de por medio. Si han escuchado ya el reboot, sabrán que la historia comienza ya con un color gris presente aún en los recuerdos de Arturo por el trauma que haber estado en el pueblo le dejó, y que con el paso de las horas, va oscureciéndose poco a poco. No porque a Arturo le fueron infiel con un personaje que nadie en su vida había escuchado antes, ni que él mismo se aleja de sus amigos y después se contradice diciendo que fueron ellos quienes lo hicieron. Sino, por la forma en que el problema se está desarrollando a las espaldas de los protagonistas, el saber cómo es que todo está mal desde el inicio. Ellos no pueden verlo ni notarlo, el espectador sí por saber que es él quien sabe qué se viene y qué ocurrirá. Ya no hay momentos fúnebres porque Diana le sonrió a Fabián y Arturo se sintió malo porque Dylan no habló un día con el protagonista y le hizo pensar que nunca más volverían a ser amigos. Sino, momentos de oscuridad donde se habla de guerras, de horrorosos crímenes y violencia sin precedentes, y te crea la sensación de miedo al sentir y saber lo que se viene. Algo sumamente grande y que incluso parece imposible para los protagonistas. Secuelas Reboot no recae en ningún momento en una pizca de lo que fue la original, teniendo muchos momentos nuevos y personajes más diversificados y únicos. Cosa que le ayuda a hacer crecer más el universo y no dejar encerrados únicamente a los mismos personajes de siempre que queramos o no, llegan a sentirse hasta monótonos en algún momento. Y ya no hay ni infidelidades siendo más importantes que la guerra, ni pensamientos de suicidio por no tener amigos, ni círculos de amor entre Arturo y todos los personajes femeninos existentes y por existir en la historia. Secuelas ahora maneja una trama más madura, más adecuada y lógica para personas de 18 años, con preocupaciones propias de adolescentes como los exámenes para las universidades, querer ir a fiestas y beber alcohol hasta morir de cirrosis, culear hasta tener sustos de embarazo y divertirse entre ellos. Claro, tampoco se trata de una copia y pega de American Pie, pero tiene sus momentos. Aunque lleguen a ser aislados y con mucho tiempo de diferencia unos a otros. Diré, y sin callarme nada, que Secuelas supera ampliamente a cualquiera del resto de historias tanto de Arturo como de Derek. Y ahora mismo, yo la posiciono como la tercera mejor de todo este universo.
Y me doy aplausos a mí mismo por transformar una mierda horrible en lo que ahora mismo es ese robot. Porque de entre todas las historias, Secuelas realmente es una historia que volvió a nacer. Los personajes de la historia original, si bien solo tuvieron desarrollo en la primera historia, y después fueron decayendo, tenían algo de carisma que te hacía empatizar con ellos en algunos momentos. Los rebots presentan a Arturo y compañía como personajes 4 años más maduros a los originales, con pensamientos y comportamientos diferentes y más realistas, siendo más adecuado el ambiente y más obvias y lógicas las decisiones que podrían llegar a tener, como las dudas ante los problemas, las emociones y sentimientos ante cada escenario ocurriendo, como el miedo, el enojo, la frustración y preocupación. Ya no son todos unos valientes que jugando a ser Scooby-Doo se enfrentan a los problemas sin siquiera saber nada de ellos y aún así terminar ganando gracias al invencible poder del amor y del recuerdo de la familia. Porque sí, incluso en las historias originales las inspiraciones de Arturo llegan casi al punto de ser el todopoderoso solo por tener fe y familia. Desde la escuela del diablo somos testigos de la crueldad del mundo real, uno donde siquiera el ser protagonista te podrá salvar de pasar por algo terrible, doloroso y trágico. Todos o la gran mayoría de quienes estén escuchando este vídeo sabemos bien qué les ocurre a Diana y Abraham en el reboot de la escuela del diablo, pese a ser personajes sumamente importantes. No solo en esta historia sino en la saga en general. Y sabemos qué puede llegar a ocurrir para cuando el holder esté publicado ya, incluso, podemos hacernos una idea de cuánto sufrimiento llegará a haber en esta última historia. Arturo ahora tiene la peculiaridad de ser un personaje más serio y reservado, con un sentido del humor algo ácido y bastante irónico y sarcástico. Muy a diferencia de la original, ya no es el niño super y una autoinserción de Dusty cuyos fans más extraños y cringe desean ser, ese que es popular, que tiene enamoradas a todas las mujeres que lo rodean y a cuanto conoce a lo largo de la saga, ni que sobresale en calificaciones, que es casi un atleta casi profesional, conocido en todos los rincones del mundo. Ahora, Arturo es lo que más podría llegar a considerarse como una persona bastante común, que tiene aficiones. Sobresaliente en unas cosas, deficiente en otras. Amistades variadas. Amores de vez en cuando y cosas bastante básicas. Pese a en algunos momentos conservar su complejo de héroe al querer acarrear él solo todos los problemas, esta vez intenta hacer un bien mayor al pedir ayuda a sus amigos al momento de querer mantenerlos seguros para ayudar de una mejor forma a los demás. Deja atrás esos pensamientos suicidas solo porque sus amigos no le hablaron por 5 minutos y los sueños de sus ultrafans por querer engañar una y otra vez a sus novias solo porque sí. Se nota una infinita madurez en el personaje, tomando decisiones lógicas, sabiendo cómo y cuándo actuar, y no recibiendo ayuda de la providencia llamada Dust para ser la única persona en el mundo que puede resolver los problemas y para hacer cuanta cosa quiera rompiendo las leyes básicas de la existencia solo por ser el protagonista. Se vuelve una persona precavida y que sabe conocer sus límites y limitaciones. Ya no tiene el superpoder de todo salir bien y de conocer a la perfección cada problema y dato que es importante para resolver los peligros. Ahora, es una persona que falla, que comete errores, que demuestra que el dar todo de uno a veces no es suficiente para todo salir como se desea. Ya no es un personaje estúpido ni malo, mucho menos roto y genérico. Y sí, la versión del Arturo de Secuelas Reboot es la mejor personalidad que nuestro querido protagonista tiene y ha tenido en cualquiera de las historias existentes de la saga. Y sin mentir, digo que me ha gustado más la personalidad que le he desarrollado antes que personajes como Daniel. Siguiendo con el tema, el resto de los personajes ya cobran una gran importancia para la trama. Ya no se sienten como personajes complementarios ni forzados, tampoco para llenar el vacío que personajes faltantes hayan dejado, como Samuel, un personaje que estaba muy de sobra en la saga original. Sino que esta vez, el resto de personajes son más trabajados, con personalidades e historias más profundas, cosa que en la versión anterior apenas si se llega a tocar. Esta vez, personajes como Fabián han dejado de ser pésimas, y digo en serio, pésimas creaciones.
Se siente la mejoría en la creación y profundidad de su personalidad, haciéndolo un personaje bastante carismático, único y agradable desde la escuela del diablo pese a sus actitudes, palabras y decisiones, y se le da lentamente la importancia que ocupa conforme el resto de las historias van avanzando hasta llegar a secuelas y el Holder. Esta vez, no se trata de alguien que solo existe porque sí y para arruinar, entre comillas, la vida de Arturo quitándole a sus amigos y novia. Incluso, podemos ver ahora una sólida amistad entre ambos pese a sus múltiples diferencias, derivada de lo vivido desde esa fábrica en el bosque hasta el momento de ocultarse de Vidal y Alan en el pueblo. Cosa que deja bastante satisfecho a uno, porque a esa forma, ese estúpido argumento de arruinar la vida de Arturo solo porque existía, desaparece para darle un buen uso a algo que pudo haber sido mejor desarrollado desde el principio, y no como una inserción de su creador solo para tener 5 minutos de fama. Ahora, Fabián es un personaje diferente, emblemático y muy llamativo, dejándolo muy lejos de haber sido solo una copia malvada de Arturo. En cuanto a los personajes femeninos, se logró algo que desde la maldición de la monja, me venía dando bastantes problemas. El alto grado de misoginia romantizada hacia ellas. La sexualización forzada y sin fin aparente que recibieron por los oyentes y por el mismo escritor desde el principio. Personajes como Diana, Esmeralda, Diana, Scarlett y demás personajes que fueron tratados y usados así solo para fines como estos. Ahora, al presentarse una mujer en la historia, ya no se menciona que tenía esto y aquello enorme. Simplemente se dan descripciones apenas existentes de sus apariencias, dejando a imaginación del oyente el cómo quiere verlas en su mente, dejando como nada importante su físico. Diana, que en un pasado fue el símbolo de los urgidos calenturientos que oían las historias, ahora simplemente se queda en ser una mujer independiente, fuerte y con una mentalidad muy dura. Ya no existen más escenas donde la manosean solo por comida o donde Dylan o compañía mencionan sus encuentros íntimos solo porque sí. Simplemente, se deja muy atrás todo ello para utilizar ese tiempo y esas líneas en cosas de provecho para la historia y para uno mismo. Para mejorar el desarrollo de estos personajes y darles una historia, un porqué de estar ahí, conocer sus pensamientos y más allá de lo que en momentos comunes podría llegar a mostrarse y no dejarlos solo como personajes huecos o ser, entre comillas y despectivamente, las mujeres más buenas de la historia. Así teniendo personajes más memorables por ser ellos mismos, y no por cómo lucen en la mente de los pubertos. En mi último vídeo a la saga de Arturo, había mencionado que los 3 personajes femeninos que acompañan a Arturo en su camino, estaban escritos y hechos únicamente para eso. Ser personajes complementarios para la historia y para en su momento, solo ser parejas del protagonista. Fuera de la vida de Arturo, estos personajes no tenían historia, no sabíamos absolutamente nada de ellos salvo Denise por ser la hija de Vidal. Sin embargo, las cosas cambian en los reboots. Denise, Scarlett y Diana ahora tienen un trasfondo más amplio. Ya no son solo los personajes que fueron novias de Arturo ni con las que culió, a la que engañó o la que prefirió a uno antes que a otro. Ahora, cada una de ellas tiene una personalidad diferente, con pensamientos que contrastan entre sí, y tienen historias propias que son exploradas en las historias para demostrar que no son personajes de reparto o acompañantes del protagonista, sino personajes que tienen una historia propia y una vida dentro de esa misma historia, incluso antes y después de Arturo saber de ellas. No solo se quedan en ser las mujeres que Arturo conoce en la historia, con quienes tiene una relación y después terminan. Ahora, somos testigos de cuánta cosa ellas han vivido antes y durante la historia. Son mujeres independientes, capaces de hacer algo por sí mismas, con caracteres fuertes y sin necesidad de ocupar la protección enfermiza de Arturo solo por ser mujeres. Y no ocupando de la inspiración que otros personajes o el mismo Arturo les dan para servir de algo o tener al menos, momentos en la historia que sean mínimamente relevantes. Cosa que si esto no te ha gustado, entendería. Pues debe ser complicado para alguien con tan poco cerebro el entender que una mujer puede hacer este tipo de cosas y no tiene nada de malo, y que es más común de lo que uno cree. Que las mujeres que existen en la versión original solo son estereotipos de lo que en el pasado era visto como una mujer verdadera.
Que tampoco estoy presentando a los personajes femeninos como si odiasen a los hombres o para dar mensajes progresistas, o parecido. Simplemente, las mujeres en este reboot ahora son capaces de hacer y vivir por su propia cuenta sin importarles las relaciones, la presencia del protagonista o el amor. No dependen de Arturo para nada. Ya no hay machismo, ni sexismo, menos sexualización hacia ellas o comportamientos y deseos de lo que solo se busca en una mujer normalmente, como una actitud sumamente pasiva, sumisa, fémina hasta el cansancio, tímida y débil. Simplemente, son personajes interesantes, inteligentes y como podría ser cualquier persona común y corriente en el mundo real. Como una mujer en estos tiempos puede llegar a ser. Y sí, como dijo un aspirante a oscuro, felicito a quienes recién se enteran que una mujer también puede sentir deseo sexual sin importar el tipo de personalidad y que también puede tener una amistad con un hombre sin necesidad de sentir amor sentimental, que no todas desean amoríos ni mucho menos que quieren depender sentimentalmente de otra gente. La verdad es que este apartado es un tema muy extenso y me llevaría varios minutos hablar de él. Así que simplemente terminaré por resumirlo en darme las felicitaciones a mí por haber terminado con los personajes tan malos que la original tenía, y a los detractores de este punto, por saber que lo que una mujer y hombre quisieran ser como última cosa en el mundo, sería precisamente tener la personalidad de alguno de ellos. Para ser sincero, no pensaba que este vídeo pudiese durar tan poco, pues era un tema del que quería hablar mucho y creí que podría ser todavía más duradero. Y la verdad es que tampoco sé si durará lo que este borrador está durando o si le implementaré nuevos puntos que vaya recordando a lo largo del día y mientras corrijo el texto. La idea me surgió hace unos meses. Desde el reboot del pueblo salir, próximamente. Y recién pude tener la fuerza y las ganas de escribir algo más, pues como habrán leído en las publicaciones del canal principal, estoy totalmente bloqueado e indispuesto para escribir. Pese a haber pasado ya un año desde la última crítica, sigo teniendo en mente que la saga de Arturo es una historia que si hubiese sido escrita tal y como lo está ahora, fácilmente estaría ya posicionada como una de las historias más valoradas de los últimos años y habría dejado ya una huella hasta imborrable en la historia de las creepypastas y audioseries. Pero como sabemos, las cosas no siempre suelen salir bien a la primera. Algo que da bastante lástima porque la gente solo recuerda una historia aburrida y mediocre, con más plagios que ideas propias. No comento ni afirmo ser algo malo que a la gente le guste la historia original, sino que han de haberse perdido algo que sí es realmente bueno y que sí vale la pena, y todo por culpa del tiempo y decisiones tardías. Pero al menos, ustedes pueden sentirse afortunados de tener el privilegio de escuchar esta nueva obra. Creo suponer que este vídeo ha dejado aparte muchos temas como podrían ser la edición. Sin embargo, considero que es un tema que está un poco distante de mi pensamiento ahora mismo. Solo lo resumiré en que si bien la música no es variada como en la versión original, al menos ya no está llena de música de videojuegos para cualquier tipo de momento, y considero que es parte fundamental el mantener ambientación ciertamente oscura para mantener esa sensación en el oyente. No digo que es lo mejor, pero sí va más acorde a la crueldad y oscuridad que se maneja en los reboots. Más a mi estilo de edición y desarrollo de la historia, y no en el mundo de colores arcoíris en el que vivían los protagonistas en la versión de Dust. Mis comentarios hacia la saga de Arturo ahora mismo han cambiado, obviamente. Continúo considerando a 1989 y Marina como lo mejor que Dust y su versión pudieron tener por haber alcanzado ese punto de crueldad, oscuridad, seriedad y realidad. Pues realmente es complicado poder encontrar historias crudas en este tipo de contenido. Por otra parte, la saga de Arturo como tal ha mejorado demasiado en todos los sentidos, y considero yo que ahora sí es algo por lo cual poder sentirnos orgullosos de tener y disfrutar, pues el esfuerzo puesto en cada historia se hace notar. Y un nuevo ambiente, surgido de nuevos personajes, mejor redacción, menores errores de continuidad y situaciones más realistas y acordes a cada historia, lo que antes no pudo ser. Y esta vez,
Digo que la saga de Arturo es de mi agrado ya. No pienso el discutir por qué a la gente a la que no le ha gustado el reboot es la misma que les encantó secuelas original. Y la verdad es que a este punto de la vida, me da igual el pensamiento de esa minoría. Considero que el verdadero e importante fandom de esta saga fue la misma que estuvo de acuerdo conmigo en mis críticas, y que apoyó y ha apoyado cada reboot subido hasta el momento reconociendo la superioridad de mi trabajo frente al viejo. Y ello es la razón del por qué me he esforzado mucho en esta nueva secuelas y el por qué quiero hacerlo con el holder de la destrucción, dando mucho tiempo y generando bastantes ideas para convertir una mierda de historia en algo mejor para todos los oyentes. Quizás no es la perfección, y quizás continúa siendo en cierta parte, una historia mala, poco original y aburrida. Pero estoy seguro que es todavía más disfrutable e interesante que las 5 horas de desamor y depresión adolescente de la original, llena de depresión, sexo, plagios y amoríos monótonos. Y me da gusto que al poner un vídeo y señalar una hora cualquiera, este no estará hablando del culo de Diana, de Arturo haber enamorado a un nuevo personaje femenino, de Arturo ser todopoderoso y vencer al enemigo por sí solo, utilizar su gran conocimiento militar matando a 1.000.000 de soldados él solo con una pistola y el poder del amor de su lado. Esta vez, podemos escuchar tranquilamente una historia amena, que va acorde a la edad de los personajes, que tiene un equilibrio entre la realidad y la fantasía, entre subtramas y tramas principales, que no recurre a clichés, a plagios ni a tramas forzadas o convenientes para poder ser algo interesante, entretenido o siquiera atrayente. Mi problema sigue estando con cierta gente que a pesar de los años pasar, sigue obsesionada conmigo y creyendo que decirle mierdalipsis a mi serie es algo novedoso y que me ofende. Y solo quiero decirles que si Apocalipsis les parece una mierda, les recuerdo que fue ideada y escrita por la misma persona que creó la saga de Arturo y el verano que no olvido. Esas que tanto aman ustedes. Así que considerar Apocalipsis como una mala historia, creyendo que así me ofenden a mí, solo terminan por darme la razón al decir que las historias de Arturo escritas por Dust apenas y merecen ser llamadas como tales. Sin embargo, y como siempre, recordarte a ti, oyente promedio de Arturo, que realmente no tengo ningún tipo de problema por ti. Si te gusta la saga de Arturo, original y reboot, me alegro por... Y si has apoyado mis reboots y los consideras realmente mejor que los originales, te agradezco mucho y te felicito por tener en cuenta una verdad que solo alguien con poco cerebro podrá negar. Alguien realmente pendejo o un ultra de Arturo. Aunque es lo mismo. Agradezco el apoyo que el resto de la comunidad me ha brindado para con mis opiniones y para mis historias. He puesto algo de esfuerzo en todas ellas y me alegra que les esté gustando y estén siendo tan bien recibidas por ustedes. La verdad es que me habría gustado mucho que este vídeo fuese parecido a la última crítica de Arturo, aunque creo que estoy muy lejos de sacar ese tipo de argumentos e ideas que tenía cuando estaba en mi prime. Pero ¿qué le vamos a hacer? Los tiempos cambian y mis ganas, mis pensamientos y mi trabajo también lo han hecho. Así que sin nada más, me despido de todos ustedes. Deseándoles buen tiempo y buenas cosas independientemente de si me odian o no. Y no, esta vez no habrá insultos, solo paz y amor hacia todos. Col fuera. Flashing of lights, the chorus of